Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y llegamos al capítulo 4. Así que por favor, tome su Biblia, porque después de cantarle al Señor y adorarle y bendecir su nombre como lo hemos hecho, queremos poner su palabra en nuestros corazones. Y yo quiero que usted confirme, yo quiero que usted recuerde y tenga claro que este libro es la palabra de Dios, amén, y que es la verdad, y que contiene la voluntad de Dios para nosotros, y que es la palabra maravillosa, inspirada por Dios, que Dios nos ofrece para que nosotros nos alimentemos de ella, nutramos nuestras vidas de ella y por supuesto sigamos adelante. Hay ocasiones cuando se levantan en nosotros sentimientos de inferioridad, y muchas veces hay personas que están luchando con este complejo de inferioridad. Muchas personas están luchando con una baja autoestima. Hay aún creyentes que a diario están cruzando pensamientos, teniendo pensamientos diciendo: yo no sirvo para nada, yo no soy útil, yo no puedo hacer las cosas que hacen los demás, yo no tengo tanta capacidad como otros. Y hay personas teniendo todos estos problemas, complejo de inferioridad, minimizando su propia vida, no teniendo una correcta autoestima y un verdadero sentido de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Cuando estas cosas nos ocurren, esto llega a dañarnos, por supuesto, y llega a dañar nuestras relaciones con los demás, porque muchas veces yo creo que yo soy menos que los demás, y a veces estoy al lado de una persona creyéndome que yo soy menos que él o menos que ella. Ahora, cuidado también, porque la Biblia dice que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, pero entendemos el sentido, obviamente, para que no nos enorgullezcamos nosotros. Pero cuando este complejo de inferioridad y esta baja autoestima llega a nuestras vidas y a nuestros pensamientos, va a afectarnos en nuestro trabajo, y estamos en el trabajo igualmente creyendo que no podemos hacer bien nuestro trabajo, pensando que aquel es mejor que yo mismo, y teniendo toda esta confusión, puede ser que está afectando nuestros estudios. Es una condición que nos paraliza y por supuesto tiene que ser tratada, porque muchas veces es como una enfermedad emocional que también nos llega a afectar físicamente. Aquí en Hechos capítulo 4 tenemos a dos hombres, Pedro y Juan, que ellos podrían haber experimentado este complejo de inferioridad, pero no fue así. No fue así. Leamos los primeros versículos del capítulo 4. Recuerden que hablamos la última vez hace 3 semanas, cuando este hombre recibió la sanidad y hubo toda aquella situación, y vimos que solo hay un poder, que es el poder del Señor para sanar, y hablamos otras cosas básicas. Pero aquí en el capítulo 4 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, fíjense, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron:
¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro y Juan pudieron haber experimentado un complejo de inferioridad por algunas razones. ¿Por qué razones? Vamos a analizar algunas razones del por qué ellos pudieron haberse sentido menos, por qué ellos pudieron haber tenido una baja autoestima y haber pensado que ellos eran menos que otros. En primer lugar, unos meses atrás, ellos habían negado al Señor, lo habían abandonado. No mucho tiempo más. Habían corrido cuando llegaron para llevarse al Señor y lo habían dejado solo. En segundo lugar, Pedro y Juan eran miembros de una minoría despreciada. Fíjense en este detalle. Les explico esto. Entre los judíos en aquellos días, ser un judío de Jerusalén y ser un judío de Galilea eran cosas bien diferentes. Los judíos de Jerusalén creían que los judíos de Galilea eran de segunda clase. Tan orgullosos eran los judíos de Judá, en el sur, de Jerusalén, que ellos consideraban que los que eran judíos del norte de Galilea eran judíos mediocres. Y así se hablaba entre ellos. Ustedes saben que la región de Galilea, en el norte de Israel, en la Biblia es conocida como Galilea de los gentiles. Y qué curioso, fíjense de este detalle, qué curioso que fue precisamente en Galilea donde había pueblos humildes, donde había gente muy sencilla, a donde llegó Cristo para buscar a sus discípulos. No se fue a Jerusalén, donde estaban los eruditos, no se fue a Jerusalén, donde estaban los catedráticos, no se fue a Jerusalén, donde estaban los judíos de hueso colorado, sino que Cristo escogió ir a Galilea de los gentiles, y se llama así porque solo un 20% de los habitantes de Galilea eran judíos, el resto eran gentiles. Y por eso los de Jerusalén decían: estos judíos de allá son de segunda clase, estos no son verdaderos judíos. Así que Pedro y Juan están en medio de ellos y son una minoría, son despreciados, son personas que ante los ojos de los demás no valen mucho, no significan nada. Esto por decir, porque también tenemos que recordar que el Imperio Romano estaba sobre ellos. Una minoría despreciada. ¿Se ha sentido usted a veces como que usted es parte de esa minoría? Somos los pocos, somos los menos, somos los despreciados. Yo soy a que nadie toma en cuenta, yo soy la persona que nadie se fija. No solo eso, pero sus enemigos eran poderosos. En el primer versículo dice que estaban los sacerdotes, el jefe de la guardia, los saduceos. En el versículo 5 dice que estaban los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, los mismos que promovieron